estamos de regreso aquí en la Clínica 2021, cuarta edición, en esta segunda actividad del día, tal como lo habíamos anunciado. Y estamos además muy contentos porque es un libro que nos llegó aquí a la Clínica también, hemos leído con gran agrado. Se trata de Residuos de Insomnio, Crónicas Desconfinadas, de Juanjo Fernández. Él se inició en el fotoperiodismo en 1987, su carrera alcanzó importante notoriedad gracias a que estuvo en el diario madrileño ABC. Además fue corresponsal, adquirió características que definen su estilo. También ha realizado diversas exposiciones individuales y desde el 2014 reside en Lima, porque él nació en Santiago de Compostela, donde hace su trabajo como cronista gráfico aquí en Perú, y desde el 2016 también realiza diversos informes en la Amazonía peruana y ha creado la Concha de los Libros, además una red de bibliotecas al servicio de estas comunidades. Es por demás interesantísimo poder conversar con él, poder escucharlo, y para esta ocasión está también con nosotros Alicia Mesa, quien nos va a acompañar en llevar esta entrevista. Juanjo, bienvenido a la Clínica. Hola Lady, muchas gracias. Qué gusto estar aquí contigo y con todos los amigos de la feria, y un saludo enorme para Ica. Con muchas ganas de conocer Ica. No conozco Ica. No, ya estará, por supuesto, ya cuando pase la pandemia, invitadísimo. Vamos, mi primera visita. Perfecto. Alicia, te dejamos entonces. Hola Lady, ¿cómo estás? Bueno, la feria he visto que le ha ido muy bien, ha tenido muchas vistas, todas las entrevistas, los eventos, las conversaciones, los conversatorios. Le ha ido muy bien, te felicito realmente. Bueno, un gusto estar con Juanjo Fernández, quien presentó este libro que se llama Crónicas Desconfinadas, Restos del Insomnio, Crónicas Desconfinadas. Es un libro que me ha gustado mucho porque es la mirada de Juanjo Fernández sobre lo que ha sido la pandemia en el país. Ha sido en realidad desde el 17 de marzo hasta el 30 de junio, que fue el tiempo que nunca. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora te volvemos a tener. Y ok. Sí, les decía que bueno, que es un libro ahora, que recoge... Ahorita. Ahí está. ¿Me escuchan ahora? Ahí está. Sí, ¿Está? ahora sí. Ya, ok. Sí, decía que era un libro que toca lo que fue el encierro que tuvimos y la mirada que Juanjo Fernández tiene sobre el país entero, en realidad, porque él viajó a Iquitos, no solo estuvo en Lima, y tenía un salvoconducto, que es algo que le permitió moverse por Lima y por varios distritos de la ciudad, mirando lo que sucedía alrededor, mirando las historias de las personas. También estuvo en varios penales de Lima, estuvo en Iquitos, las comunidades indígenas que estuvieron bastante abandonadas al inicio de esta pandemia, y vivió además la etapa de, digamos, la peor etapa de Iquitos con el virus. Ellos tuvieron una tasa de muertes bastante alta, y todo esto sale en el libro. Juanjo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Qué gusto que podamos hablar. Sí, igual para mí. Bueno, quería que nos cuentes cómo nace la idea de escribir, porque esto nace de unas crónicas que tú hiciste en Facebook y que tuvieron muchos seguidores, claro. Y que a pesar, y que en realidad, o sea, uno siempre dice, ¿no?, que las cosas largas no se leen mucho, pero tus crónicas eran largas y se leían. Entonces, ¿cómo fue que se te ocurrió empezar a escribir esto? No fue nada premeditado. Cuando yo estaba, como bien dices, yo estaba en Salamurillo, una pequeña comunidad de Loreto, en el río Marañón, cuando escucho al presidente Vizcarra dar la orden de confinamiento. Regreso corriendo y logro llegar a Lima en el último vuelo del día 16, y el día 17 salgo a la calle expectante, ¿no?
Y reconozco que no solamente por la situación en Perú, sino en todo el mundo, pues nos ha tocado a todos, a los 7.000 o 6.000 y tantos millones de habitantes de la Tierra, vivir un momento excepcional, vivir un momento en que las cosas van a cambiar y en el que entramos en una nueva era de la historia. Mi trabajo es fundamentalmente como periodista y como fotógrafo, es acercarme a la realidad, escucharla, contemplarla, entenderla para poder transmitirla. Creo que para mí lo más importante del buen periodismo es su función de intentar comprender bien para poder transmitir y entender. Para comprender bien hay que hablar con la gente. Entonces yo salí a la calle, empecé a escribir. En el libro creo que se nota que hay como un cierto cambio, va evolucionando. Las primeras crónicas son más cortas, son más vivas. Evoluciona con la pandemia. La pandemia también empieza a engrosarse las noticias con y entonces las crónicas continúan sin que yo me dé cuenta. Y el feedback de la gente es muy importante. La gente me pide, oye, tú que puedes salir, qué bien que nos estás contando lo que pasa, porque nosotros no podemos salir, ¿no? Es gente que me escribe y me dice, yo no leo, pero no sé por qué lo leo entero. Y digo, ay, pues qué alegría, ¿no? O sea, como gente de muy diferente extracto social, gente de dedicaciones muy diferentes, me leen con atención. Desde mi sobrina con 16 años en Madrid y me pregunta, ¿de verdad, tío? Eso es así, no sé qué. Entonces eso me anima muchísimo y llega un momento en que ya sí, a partir de la crónica 15 tengo esa idea. Yo digo, esto si continúo puede ser un libro. Y ha sido un libro, felizmente, gracias a Peisa, gracias a Germán Coronado, que lo han visto, han compartido la idea y con un valor excepcional se han lanzado a la aventura editorial que es hacer cualquier libro, además con muchísimo cariño, muy bien hecho, con un diseño que bueno, lo tienes en las manos, ¿no? Con este diseño de Renzo, todo es una maravilla. Yo estoy feliz, no me lo creo todavía que haya hecho esto tan bonito, ¿no? Bueno, la verdad que sí, el trabajo de Peisa ha sido impecable, creo, en este libro. Una de las cosas que me pasó a mí como lectora es que yo te leo y me gusta porque es una visión que no juzga, o sea, es una mirada de alguien que está ahí y que narra lo que ve, ¿no? No tiene, digamos, no quiere profundizar, no quiere reflexionar. Eso puede quitar la vivacidad de lo que estás viendo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que tu manera de comunicar y de conectarte con el lector es bastante ágil, bastante dinámica, pero sin perder esa sensibilidad de lo que estás viendo, de lo que está pasando, ¿no? Porque debe haber sido durísimo para mucha gente que podía salir, ver cómo estaban las personas en, por ejemplo, La Victoria. Yo vi que muchos estaban en la calle, no tenían dónde ir. En fin, haber tenido ese privilegio de ver la realidad y contarlo, creo que es el valor que tiene tu libro. Claro, me gusta mucho que me digas eso, que no juzgo, ¿no? Porque al margen de cualquier juicio, si me atrevo a señalar algún tipo de comportamiento, es el de las medidas que toma el gobierno o el de la manera de ejecutar esas medidas que toma, ¿no? Yo veo que se quieren hacer las cosas, pero estamos en un momento excepcional, hay buenas ideas, hay buenas intenciones, pero en las primeras crónicas señalo mucho el término de qué mimbres está hecha esta cesta, ¿no? O sea, el gobierno viene aquí hablando de vamos a hacer el bono, no sé qué, no sé cuánto, y se encuentra con una realidad de años de descuido, ¿no? Y cuando yo más me enfado es cuando se culpa a la población de malas organizaciones, ¿no? Como por ejemplo, la gente va a los mercados a contagiarse, la gente va a la fila a contagiarse y se castiga y se cierran los mercados. Bueno, la gente, no todos tenemos un frigorífico
en nuestro hogar para comprar comida suficiente para una semana. La gente tiene que salir al día y son muchas las personas que tienen que comprar en el mercado de su barrio. No tienen para ir a los grandes almacenes, a los grandes centros comerciales, ¿no? Y eso es lo que más me atrevo a criticar, a juzgar o a señalar. El resto, reconozco que es que estamos todos sobrepasados. ¿Quién es nadie para determinar qué está bien, qué está mal, ¿no? En el caso de Iquitos, la ciudad de Iquitos fue la primera más golpeada. Se señaló a la población, se juzgó a la población desde Lima y desde otros lugares como una población revoltosa que no sabía obedecer las órdenes y casi que tenían la culpa de su propio contagio. Y entonces tú decías, vamos a ver, en el Banco de la Nación o en los otros bancos donde se va a pagar el bono, resulta que si antes había 6 personas atendiendo, ahora solamente quedan 2. Y además los horarios son menores. Y en vez de ampliar el servicio para poder atender a la gente más rápido, reduces el servicio en horario y en personal. La gente tiene que ir a las 4 de la mañana a hacer la fila, como venían a las 4 de la mañana a hacer la fila, y eran perseguidos por la policía. A mí ahí sí que se me encogía el alma. Todos los amigos que tengo, gente que es casi como familia, ¿no? Y me contaban todas estas cosas, ¿no? Y a mí se me encogía el alma, la falta de oxígeno, la falta de medicina, ¿no? Entonces, bueno, eso intenté transmitirlo, pero intenté transmitirlo sin la angustia a la que nos sometían los medios a diario, ¿no? Sobre todo porque los primeros que me leían eran mis amigos y mi familia. Yo no quería que mi familia se preocupara por cómo estábamos mi esposa y yo, por cómo estábamos Rosa y yo. Ni quería introducir a los amigos que estaban en sus casas sin poder salir más miedo del que ya les venía siendo introducido por los medios de comunicación de masas, ¿no? Que siempre iban sobre un tipo de forma de comunicar. Ahí va, ¿qué ha pasado? Bueno, pensé que me había perdido. Te escuchamos, no, te escuchamos. Sí, lo que dices es cierto, ¿no? Digamos, había una mirada de criminalizar la pandemia, ¿no? La enfermedad terrible. Propiamente. Y eso lo ves, yo veo, digamos, he tenido la oportunidad de ver que hay gente, por ejemplo, tiene el COVID o tuvo el COVID y se avergonzaba de alguna manera de haberlo tenido, ¿no? Era al inicio, creo que era terrible. Como algo secreto, algo como que un estigma, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve el COVID, estuve en la Vía Panamericana y cuando dije que iba a ir a la Vía Panamericana, mucha gente decía, pero ¿por qué vas ahí? ¿Por qué? Por una desinformación, ¿no? Porque la Villa es exclusivamente para aislarte. Y además yo no me sentía avergonzada de tener el virus, ¿no? O sea, me sentía desolada, pero no avergonzada. Entonces, hay todo esto que yo creo que lo que tú dices, los militares, la policía, qué sé yo, hizo que esto fuera así. Ahora, lo que tú cuentas de Iquitos, tú hace tiempo que vas a Iquitos, ¿no? O sea, tú vives aquí desde el 2014, sí. Si no me equivoco, y sí, has tenido digamos, tienes muchos trabajos también en los penales, o sea, no es que tú hayas salido como un turista a ver estas zonas, ¿no? Sino son zonas donde tú ya habías trabajado. ¿Cómo ha cambiado, cómo los tocó la pandemia a los presos, por ejemplo? Lo he hecho con mucho miedo, porque había una falta de información terrible. El COVID entra en los penales a través de los técnicos, se reduce en todo tipo de actividades, entonces al miedo le sumas la impotencia de que ya ni tan siquiera pueden salir de su pabellón para ir a hacer un taller o para cualquier actividad con las que llenan su tiempo, ¿no? Que es lo más terrible de la prisión, el tiempo, ¿no? ¿A qué dedicas el tiempo, ¿no? Y yo tengo conocidos, acompaño a la Fundación Más 34, es una fundación española
que visita a los presos españoles, que en su mayor parte, prácticamente todos están por narcotráfico, y a 9.000 kilómetros de sus familias, con lo cual, bueno, pues lo único que hacemos es en la hora de visita, con el resto de ciudadanos que tienen a familiares en el penal, vamos allí y estamos un rato con ellos, pasamos 1 hora, 2 horas en su espacio. Para los que nos oyen yo no sé si el peruano conoce cómo es los penales, ¿no? Pero cuando tú vas de visita, no hay un espacio donde sale el preso y tú te reúnes con él, como salen las películas americanas, no. Cuando tú vas de visita al penal, tú entras hasta la celda. Tú recorres todo el penal y tú estás allí como uno más, como si fueras un preso más. Y cada 2 horas dan salida y sales, te identificas y sales, ¿no? Entonces, vives las condiciones, entiendes las condiciones. Yo he almorzado, invitado por Jesús, tantas ocasiones, ¿no? Y te quedas sorprendido como con un balde hacen unos espaguetis fantásticos, ¿no? Y entonces, ellos tenían miedo, llevamos, como yo podía moverme, compré útiles de aseo, mascarillas, llevé para a todos los presos españoles que tuvieran, fue la primera ayuda que recibieron. Luego ya se empezaron a organizar, empezaron a tener zonas de aislamiento dentro de los penales. Para las autoridades fue muy duro también, porque los técnicos muchos estaban contagiados. Entonces, para las autoridades fue muy duro tener que improvisar y luego que no podían recibir visitas, no podíamos vernos. Pero bueno, fue eso. En Iquitos, como señalas, hace casi 5 años que estoy viajando por acá, entrando en comunidades, atendiendo temas de conflictividad social, derrames de petróleo, y es duro ver que una gente tan valiosa, tan tremendamente valiosa como es el comunero, como es el ribereño, tiene unas condiciones de vida tan duras, ¿no? Y están tan abandonados por un lado y acosados por otro lado. Yo creo que no exagero cuando digo que están acosados. Ellos son agricultores, ellos con un machete van al monte, sacan capirona, segón o pirapay y se levantan su propia vivienda, hacen su bote y dan de comer a la familia con lo que tienen en su chacra. Es una gente de la que no tenemos más que aprender y sin embargo son considerados pues, con desprecio muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no? Y cuando vienen a la ciudad, cuando emigran a la ciudad, porque las cosas se ponen duras en sus comunidades, esconden su propia identidad, ¿no? Su propia identidad étnica, su propio origen de la ribera, para ser aceptados en una sociedad que no es nada sencilla, ¿no? Y también en el libro, bueno, tú cuentas que esta pandemia digamos, ha hecho más crítico lo que ya pasaba, ¿no? Digamos, como los cupos que se cobran en la selva para navegar en el río. O sea, yo pienso que la situación ha acrecentado las situaciones de corrupción y que obviamente son las personas que viven en los pueblos de la Amazonía los que más sufren esto, ¿no? Y eso no lo saben las autoridades, o bueno, si lo saben no lo quieren ver. Hay todo este tema, ¿no? Tú cuentas un poco eso en el libro. La crónica que dedico al cupo, verdaderamente el objeto que tiene es como pararnos a pensar que tenemos que pensarnos como sociedad completa a la que todos pertenecemos. Y desde el conserje de la finca en la que vivo, al conductor del autobús público, a autoridades regionales, municipales, todo el mundo tiene su truquito para sacarse su sencillo, y a veces es mucho más que un sencillo, ¿no? Cuando se trata de autoridades,
políticas públicas, pues el robar ese sencillo lo que hacen es quitárselo a los que lo necesitan. Entonces, claro, o sea, la corrupción agrava mucho, ¿no? Cuando se trata de necesidades políticas públicas. Y en ese sentido, yo no quiero señalar nada en concreto, ¿no? sino señalar que tenemos que pensarnos todos, que vivimos en una sociedad donde algo falla, porque tenemos que recurrir para sacar el día a día, tenemos que recurrir a abusar del vecino en ocasiones, a aprovecharnos del que tenemos más próximo. Entonces, no lo digo como si yo fuera un dechado de virtudes y fuera el único bueno, ¿no? Y que esto está mal. No, digo, creo que al final todo tiene que pasar por la educación. ¿No? Por eso el empeño que tengo en llevar libros a la selva y a otros lugares, ¿no? Y a la cárcel. Creo que es un tema de actitud, es un tema de ética, es un tema de sentirnos en sociedad, de sentirnos miembros de una sociedad cuya única manera de crecer es entre todos y no contra todos. Y en las últimas 2 o 3 crónicas finales del libro son un poco como resumen y ahondo en esa idea, ¿no? De que es triste ver cómo la pandemia, los primeros días se salía al balcón a aplaudir la labor de la policía, a aplaudir la labor de todo el personal sanitario, y muy pronto empezamos a ver todos los episodios de venta y reventa de oxígeno, de medicinas, el desprecio hacia los médicos por el miedo a que trajeran del hospital la enfermedad. Y dices, cuando hemos tenido la oportunidad de, a nivel mundial, en la pista de aterrizaje se robaban unos países a otros las mascarillas o los EPPs, es un poco decepcionante, ¿no? Como género humano. Y bueno, sí, bueno, creo que la pandemia nos ha agarrado y nos ha desnudado, ¿no? Como dicen muchos, creo que nos ha desnudado y ha mostrado las peores cosas de... Y no éramos tan bonitos sociedad, como ¿no? pensábamos, ¿verdad? No, pues no éramos tan como bonitos. Como sociedad y como individuos. Es verdad. No éramos tan bonitos como ahora, cuéntame. No, pues lamentablemente. Y tampoco es que yo leía de que la pandemia nos iba a hacer mejores. Eso también es algo como bastante utópico, ¿no? Bastante un buen deseo, semanas, pero finalmente no 2 es... semanas duró la ilusión, 2 semanas duró la ilusión. Sí. Bueno, y cuéntame una cosa, escribir para muchos es una manera de desahogarse, ¿no? Escribir para las personas que escriben es sacar sus demonios interiores, es sentirse mejor, es hacer terapia. Para ti, ¿cómo fue escribir estas crónicas, digamos? Tú como Juanjo Fernández, ¿qué ganaste escribiendo? Me ayudaron mucho a enfrentar el día a día, porque de repente digo, no estoy parado o sentado en el sofá viendo las noticias o tratando sino que me obligaban a salir, me obligaban a averiguar cómo estaban las cosas ahí fuera, cómo estaba viviendo otras personas más desafortunadas que yo. En la crónica en la que doy título al libro, la crónica 40, hablo de cómo el frigorífico no me deja dormir y tengo insomnio y bueno, hago un pequeño chiste, ¿no? Espero que parezca un chiste, ¿no? Y en el segundo párrafo digo, ¿pero qué diablos? Tenemos un frigorífico que funciona y está medio lleno. Somos realmente afortunados. Y todo el tiempo que paso en duermo y vela voy redactando en mi cabeza buena parte de estas crónicas que no son más que residuos del insomnio. Ese saber que somos afortunados creo que es importante. Tanto mi esposa como yo nos lo recordamos continuamente, qué suerte tenemos. Cuando vemos la situación de otras personas cercanas y decimos, oye, mira tú, somos verdaderos privilegiados, o sea, podemos llenar la nevera,
podemos almorzar donde queremos. No tenemos carro, no tenemos ningún crédito para nada. Una casa en Madrid alquilada que, bueno, Dios mío, que se va pagando así a los poquitos, pero que todavía es más del banco que nosotros. Pero dices, oye, nos tenemos y esto nos ha enseñado que nosotros también pasamos el COVID. Como tú bien dices, hay un momento de miedo, hay un momento de incertidumbre, hay un momento incluso se lo decimos a la familia, no queremos preocuparlos, que no se enteren los vecinos. Lo pasamos de una manera y 2 semanas se curó de forma natural, únicamente paracetamol para apoyar un poquito los... Y dijimos, qué suerte tenemos, fíjate, hasta en esto, hasta en la manera en la que nos ha atacado la enfermedad, somos afortunados, ¿no? Pero yo estoy convencido de que nos atacó de esta manera tan amable, entre comillas, por un tema muy importante que señalo en el libro también, que es el tener la oportunidad y la conciencia de llevar una alimentación variada, de comer fresco. No hace años que no entra en nuestra casa una gaseosa, ni una Coca-Cola, ni una Inca-Cola, ni una... que no tomamos ningún tipo de preparado. Entonces creo que la alimentación es básica y cuando nosotros leemos las noticias vemos que más del 80% de los fallecidos tenían obesidad y más del 40% de los fallecidos tenían diabetes. El tema de la alimentación para mí es básico y no se habla de ello. Todo el día. Sí, bueno, eso es cierto, ¿no? Vacunas. Todo el día estamos escuchando de las nuevas variantes. Pero la alimentación, que a mí me parece que es lo más básico, y no veo programas. El otro día vi en Facebook un programa, creo que de la Municipalidad de Barranco, unas jornadas de capacitación para enseñar a la gente a comer de una manera equilibrada. Digo, hombre, por fin alguien empieza a hacer algo, ¿no? Pero yo sí creo de que de alguna manera las personas, digamos, hemos aprendido a vivir de otra manera, ¿no? O sea, esto nos ha llevado a pasar más tiempo en la casa se ha convertido en un sitio, digamos, que tú haces agradable. Mucha gente trabajábamos todo el día, como yo, nunca estaba en mi casa, pero ahora, bueno, en este tiempo se trabaja en la casa y también lo que tú dices, la comida, no en todos, pero en algunos puede haber cambiado, ¿no? Ahora, en el libro, tú en tus crónicas también hablas mucho de eso, ¿no? De la vida cotidiana con tu esposa, en casa, lo que tomabas, los vinos, o sea, digamos, hay también o sea, uno lo lee y se puede identificar, a eso me refiero, ¿no? O sea, yo leía y me identificaba con ciertas cosas, ¿no? Que también me han pasado. Hay un tema que dices ahora que hablas de los vinos. Tengo un buen amigo de acá, de Iquitos, Manu, me recriminaba. Mucho hablas de cerveza y no todo el mundo puede tomar una cerveza. Yo le digo, pero Manu, yo no, digo, precisamente la idea es esa, ¿no? Yo mencionaba tanto la cerveza y la dificultad porque yo veía que se estaba, tú antes lo has señalado muy bien, criminalizando a la sociedad y a la población, y una de las maneras era el consumo de alcohol, lo relacionaban como si fuera algo criminal, ¿no? Entraban en una casa y la policía... O sea, hemos perdido el derecho a la inviolabilidad del hogar y seguimos sin él. O sea, es que estamos sin esa, ¿no? Entraba la policía en una casa porque 2 familias se habían juntado a cenar. Y la policía iba grabando con el celular, iba grabando, y decían, mira, y están tomando, hay una botella de vino, y mira, en la cocina están tomando cerveza. Bueno, ¿qué pasa? Es que de repente es delito tomar una cerveza, es delito tomar un vino. O sea, y a mí me preocupa que como dices, hemos cambiado nuestras rutinas, hemos cambiado nuestras costumbres y que se haya intentado
aprovechar la pandemia para hacer una especie de uso moralizante del alcohol, contra el alcohol, O sea, creo que hay otras maneras de hacerlo. Yo no defiendo el alcoholismo, es un verdadero problema el que es alcohólico, ¿no? Pero el tomar una cerveza con amigos, compartir una cerveza con amigos, una charla sin abusar y levantarte al rato y volver a casa tan tranquilo, no encuentro ningún problema, ¿no? Y sin embargo, hubo un momento en que yo decía, ¿qué están haciendo? Nos quieren tener en casa y además sometidos. O sea, no sé. Me asustaba. Sí, verdaderamente bueno, me asustaba. eso es. Sí, ahora, ¿cómo fue que la gente en Cantagallo, tú estuviste también en Cantagallo, hay una crónica sobre eso, vivió esta pandemia? Porque sabemos que en Cantagallo pues las condiciones no son buenas. Realmente creo que son un grupo de personas que las gestiones municipales ha dejado de lado, pero que son sumamente vitales, sumamente creativos. Yo conozco a Linda, a Harry, en fin, gente de empuje, ¿no? Pero ¿cómo la pasaron? Tú le dedicas también una crónica, si no me equivoco. Con mucho miedo, con frío, hubo un momento en que tenían frío, no tenían frazadas, tuvo que ser un llamado de auxilio por las redes sociales cuando estaban enfermando, para que de repente se acordaran de ellos y el ejército fuera a llevar apoyo en comida. Al lado de donde vive la comunidad Sitivo de Cantagallo, viven otras personas en sus mismas condiciones y decían, y para nosotros no hay. Es una cosa terrible. Y felizmente, aunque todos pasen, la enfermedad se extendió, creo que pasó sin ningún fallo. Salieron bastante. Olinda, Harry, el papá de Harry, bueno, que tenía yo no sé si seguirá su exposición de árboles en el Centro Cultural Inca Garcilaso, vayan a verla, por favor, porque es que es maravillosa. No, ya no sigue, ya terminó. Ah, qué pena. Yo fui a verla 3 veces. Pero fue una linda exposición. Estaba enamorado de esos árboles. Sí. ¿Verdad? Ahora, tengo una curiosidad. Tú, digamos, ¿has visto si ha habido, digamos, generosidad de parte de las personas en esta pandemia? O sea, estamos hablando de todas las carencias de mucha gente, pero ¿tú has visto solidaridad, compasión? Mucha, sí. Mucha solidaridad. Mucho apoyo en ámbitos, en el trabajo, en la familia. El ejemplo de Iquitos fue tremendo. Cuando Iquitos, la noche del 3 al 4 de mayo, se queda sin oxígeno y hay 93 fallecidos, ya el padre Miguel Fuertes y el padre Raimón Portelli ya no aguantan más. Sin pensarlo, hacen un llamamiento: necesitamos oxígeno, necesitamos dinero, vamos a comprar las plantas de oxígeno que no nos provee ni el gobierno regional, ni el gobierno central, ni las municipalidades, vamos a comprarlas nosotros. Piden 400.000, tienen una cotización de una planta de oxígeno por 400.000 soles, piden 400.000 soles. Y yo me pongo en contacto con Cristian Bendayán en ese momento. Cristian, ¿cómo podemos apoyar más? Hagamos una venta de obras, yo voy a donar fotos mías y todos los amigos, y apoyemos con más, ¿no? Por supuesto, después de haber apoyado directamente. Y dije, sí, vamos a darle una vuelta, voy a hablar también con no sé quién, tal cual. Y a las 7 de la tarde me escribe Cristian y me dice, oye, está diciendo en la homilía que ya han superado el 1.000.000 de soles. Wow. Superaron los 2 millones. Y no montaron montaron 4. Y están recibiendo la quinta. Wow. Entonces, y en Lima, en Lurín, en Tablada de Lurín, el padre Omar, que dirige la Asociación de las Bienaventuranzas. Yo conocí al padre Omar en 2014, Rosita,
una amiga española, enfermera, que estaba con los niños, los más desahuciados, los pobrecitos con parálisis cerebral. Ella les atendía, tenía un grupito de 5 niños y niñas, angelitos, ¿no? Y yo conocí cuando era una casa donde había, no sé, 19 niños. Ha crecido esa casa, ha hecho un trabajo excepcional, y el padre Omar ya está montando la tercera planta de oxígeno. Y con una capacidad, no sé si ya, para 150 bombonas de oxígeno, para llenar 150 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos diarios, que cede a las familias necesitadas, junto con ventiladores mecánicos. La red de solidaridad es enorme. Ahora en esta segunda ola, que nos ha golpeado más a gente muy cercana, pienso que la segunda ola tiene mucho que ver con la apertura de restaurantes, la confianza, las fiestas, y la clase media hemos sido mucho más golpeados. Entonces tenemos muchos amigos muy cercanos que han pasado por la terrible experiencia del COVID, y yo he visto cómo decían que nos hace falta esto, nos hace falta lo otro, y cómo han ido saliendo todos, gracias a la solidaridad de la familia, de los amigos, incluso de desconocidos. Ahora, el caso de Iquitos, concisamente, es una cosa asombrosa, digamos, porque yo recuerdo, tus crónicas son escritas desde el 17 de marzo hasta el 30 de junio, y me acuerdo que en mayo hubo una crisis terrible, hubieron muchísimos fallecidos, los doctores salían en la radio a llorar. O sea, yo escuchaba a una doctora que lloraba pidiendo que les mandaran más médicos. ¿Cómo ha sido que ha salido Iquitos de eso? Porque ahora, digamos, tiene mucho menos fallecidos que en la primera ola, si no me equivoco. Sí. El caso de Iquitos es sorprendente. Decía que ahora tiene menos Iquitos fallecidos que en estos momentos. Sí. O sea, Iquitos tenía que estar lleno de investigadores de todo el mundo que vinieran a estudiar y a querer entender lo que ha pasado en Iquitos. En Iquitos la curva fue así. Es decir, entre el Día de la Madre, entre Semana Santa y el Día de la Madre, que se celebra este domingo, hay un pico enorme. El hospital regional, con capacidad para 200 ingresos, tenía hasta 800 ingresos. El Salud estaba con todo su exterior lleno de gente, y la falta de oxígeno eran diariamente, se morían 80, 90. ¿no? Sucedió justo después de Guayaquil. Ahí nos enfrentamos a la gestión con los cadáveres, cómo gestionar esa cantidad de fallecidos que las funerarias no tenían capacidad para poder hacerse cargo de ellos. Pero del mismo modo que descendió y se normalizó. Yo vengo a Iquitos en agosto, en el mes de agosto, y ya es casi todo normal. Y ahora, en esta segunda ola, hay un nuevo pico. El doctor Celis se integra en el comité, junto con el gobierno regional, etc. Crean un módulo en el hospital regional con más de 100 plazas, 100 o 150 plazas, y casi todos son trasladados de salud, del seguro. Cualquier muerte es una desgracia, pero el pico de fallecidos, si en la primera ola fue 90, en esta segunda ola fueron 23, mucho menor, mientras que en el resto del país la segunda ola ha superado de largo a la primera ola, y además se mantiene. Seguimos con una gran cantidad de regiones en riesgo extremo, otras en muy alto. Loreto es la única región que se mantiene en alto, en riesgo alto, y la vida es absolutamente normal. Hay camas en los hospitales y hay más problemas con el dengue y la malaria que con el... Otra cosa sorprendente que ha sucedido ya en la región es que
Ay, te contaba, en la región es que en las comunidades, en el área rural, el contagio llegó, mucha población se ha contagiado, pero apenas ha habido fallecidos. Y yo estoy siguiendo ahora mismo para escribir un nuevo libro sobre el COVID en Loreto, y el caso, por ejemplo, del Napo. El Napo, la capital, la municipalidad es Santa Clotilde, tiene un hospital que unos sacerdotes norteamericanos fundaron hace 30 años o así, un hospital pequeñito que ya era 1,4 y ahora ya es un 2,1, con una doctora española, Mamen Segoviano, voluntaria, sin ningún tipo de remuneración, se hizo cargo de la zona COVID. No ha habido ningún fallecido en todo el distrito del Napo, con una población de 26.000 habitantes, no ha habido ningún fallecido. Y el enfermo más grave fue porque se automedicó, pero fueron capaces de... En el Nanay, acabo de llegar del Nanay, en el Nanay no ha habido ningún fallecido. En el Marañón, en el distrito de Iberarinas, en el centro poblado, en Maipuco, no sé si han sido 6 u 8 los fallecidos. En el resto de comunidades ha habido mucho contagio, pero no ha habido fallecidos. Sin embargo, ahora, en paralelo a la segunda ola, en febrero, tenían ellos un brote de dengue y no tenían medicinas. Sí, a mí me parece impresionante realmente esto que cuentas de cómo han superado la enfermedad, como digamos, yo sé que en muchas comunidades donde no han llegado médicos, ellos han tenido, digamos, diversas plantas, diversas formas de cuidarse, ¿no? Y de cerrarse para que el virus no entre más, pero en realidad han estado sumamente abandonados. O sea, esto lo denunció más de una persona a lo largo de toda la pandemia, sobre todo al inicio, ¿no? Yo no sé si esto ha cambiado, bueno, realmente lo dudo mucho que haya cambiado, porque... A mí me gustaría, me gustaría destacar, porque también creo que hay que destacar los gestos en positivo. Me gustaría destacar a Alejandro Neira, escritor, buen amigo, que al hacerse cargo del Ministerio de Cultura, la primera visita que hizo fue a Cantagallo, precisamente, y la segunda visita que hizo fue a Santa Clotilde. Entonces, a partir de ahí ya hay como una preocupación. Yo tampoco quiero ser duro con las autoridades, porque las autoridades se enfrentan a algo absolutamente inédito, con un abandono que viene de 30 años o de 50 años o no sé de cuántos años, ¿no? Y entonces hay una falta de recursos que no se pueden inventar ahora. Se habla mucho, las camas UCI. Cada vez que sale un político dice, ya hemos hecho no sé cuántas camas UCI. Ya, genial, bacán. Pero tienes intensivistas. Porque una cama UCI vas al mercado y la compras. Compras los monitores, pero un doctor intensivista necesitas un mínimo de 7 años para formarle. Y a un enfermero o a una enfermera, o sea, un equipo de intensivistas no sale de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, no, sí, ahí volvemos de nuevo a la educación. Sí, ahí volvemos a la educación y volvemos a que si queremos, si hemos visto todas las deficiencias que tiene la sociedad ahora mismo, si queremos empezar a arreglarlo más allá de las medidas políticas, lo primero que hay que potenciar es la educación, las universidades, la secundaria y la primaria. Porque bueno, Perú tiene mucho talento. Tengo una pregunta de Julie Zamora, que nos está viendo, y ella nos pregunta si tú, en base a tu mirada, digamos, de una persona quizás de fuera, si tú crees que los peruanos aprendemos o aprenderemos de nuestra experiencia para salir adelante. ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que nosotros vamos a aprender de esto y vamos a usarlo de una manera buena? No, yo creo que ni los peruanos, ni los españoles, ni los norteamericanos vamos a aprender nada. Lo que sí creo, bueno, una apreciación, creo que en el libro dejo traslucir que no es una mirada
digamos que como español tengo una mirada, ¿cómo decir? No ajena, sino comprometida, una mirada. Si yo me pongo enfermo, tengo que ir al médico aquí. Yo voy a comprar aquí. Mis amigos son de aquí. Yo me siento un peruano más. Yo no hago un análisis desde fuera. Yo hago un análisis desde dentro, ¿no? Y ese análisis me lleva a no ser optimista, pero a ser... a ver, el virus nos ha cambiado la vida a todos, toda la sociedad. Y yo estoy convencido de que el virus ha sido aprovechado y este año ha adelantado 10 o 15 años la revolución social que se nos viene con la nueva tecnología que tenemos, el Big Data, la robótica, las redes sociales, toda una nueva forma del comercio digital, toda una nueva forma de relacionarnos con el mundo, ¿no? El cambio climático está ahí, las energías fósiles frente a las energías renovables. Hay toda una... El mundo va a cambiar. Yo creo que ahora podemos decir, hemos entrado de pleno al siglo XXI. Ya estamos en el futuro. El futuro es hoy. Y el coronavirus ha cambiado todo eso. En unos casos a mejor, en otros casos lo dudo. Y en otros casos también vivimos unas tensiones, unas enormes tensiones que no vemos, que no nos damos cuenta como ciudadanos. Igual que el siglo XX fue el siglo de las guerras mundiales, el siglo de la Guerra Fría entre el bloque comunista soviético y el bloque capitalista norteamericano, ahora mismo las tensiones no están definidas todavía. Está China por un lado, está Estados Unidos que mantiene su preponderancia, pero hay otros elementos, ¿no? Entonces el mundo está cambiando. Y este año ha sido como el golpe que lo ha precipitado. ¿Ya? Como cuando estás al borde de la piscina, que no te atreves, que no sabes si está el agua fría o si sabes nadar y llega alguien por detrás y te empuja. Nos han empujado y ya estamos dentro del agua. Eso es cierto, yo comparto tu visión sobre esto, ¿no? Creo que esto nos ha servido para salir disparados, ¿no? Ahora, algo que digamos no he tenido tanta suerte y que le cuesta cambiar a través de los años es, digamos, la poca atención hacia el arte. Te lo pregunto porque tú lo tocas en el libro, has hablado de varios amigos que son artistas, algunos lo conozco. Yo trabajo en temas de periodismo cultural, entonces me interesa mucho eso, ¿no? Esa mirada tuya, que has tenido además un padre escultor, y quería que nos cuentes cómo has visto la situación de los artistas, bueno, en Lima y probablemente también en Iquitos, ¿no? Porque y en las comunidades indígenas, donde también hay muchos artistas. ¿Cómo has visto que han sido tratados por esta pandemia? Muchos colegas indígenas han vuelto a sus comunidades, han regresado a sus comunidades. Evidentemente el mercado, de lo primero que se deshace es de lo que no es imprescindible, el arte no es imprescindible, entonces el arte ha sufrido mucho. He visto a un montón de amigos y colegas ofreciendo su obra en las redes sociales de manera directa. Y el caso probablemente que más me duele es el de Lastenia Canayo. Lastenia Canayo es una artista que es arte en estado puro. O sea, Lastenia Canayo no ha ido a ninguna escuela, Lastenia hace lo que siente, lo que ella sueña en la noche, sueña con los dueños y los espíritus de las plantas y de los animales, los transfiere a sus pinturas, a sus bordados, a sus cerámicas. Y todos los años venía a las 2 citas, o a más de las 2 citas,
de Runamaki, que organiza el Ministerio y tenía una gran aceptación. Me dice esto que su conexión es inestable. Internet y Iquitos, otra gran. Y sin embargo, la astenia ha pasado la enfermedad de una manera terrible. Sus familiares han resultado contagiados, han sufrido dengue y dolía cada vez que yo veía, digo, y una mujer que su obra está presente en todas las exposiciones de arte amazónico a nivel nacional y a nivel internacional. Ella siempre está ahí. Y sin embargo no puede ni tan siquiera pagar las medicinas para tratar a su hijo, para tratarse ella, ¿no? Ella vive en una comunidad a unas horas de Pucallpa y aún gracias que tiene conexión, ¿no? Pero a mí me dolía. Tuve la oportunidad, la enorme fortuna de comprarle algunas obras, con ello apoyarle, pero no es suficiente. Debería de haber mecanismos automáticos para una persona de las características y de la importancia de la astenia canalla, porque luego harán la exposición del Bicentenario de Arte Amazónico y usarán su cartel para un diseño suyo para cartel o qué sé yo, ¿no? Y como la astenia hay muchos, en la selva y también en comunidades de la sierra. No nos olvidemos. Sí, es cierto. Hay tanto talento en Perú, de verdad, hay tantísimo talento. Sí, yo sé que hay un montón. Y un talento natural que sale de la tierra, que sale del río, yo no sé de dónde sale, yo me quedo admirado, de verdad, me quedo admirado. Pero la vida de los artistas es muy miserable en todo el mundo, ¿eh? Y una cosa es el mercado del arte y otra cosa es el arte, y el arte es morirse de frío, finalmente. Tampoco hay que darle muchas vueltas. Sí, bueno. Y cuéntanos sobre este nuevo libro que estás escribiendo, que has mencionado ahora. ¿Puedes contarnos un poquito? Estoy recogiendo testimonios, estoy haciendo entrevistas a personas de Iquitos y de la región de Loreto sobre cómo vivieron aquel mes infernal entre Semana Santa y el Día de la Madre, familiares de fallecidos, personas que estuvieron ingresados, incluso pasaron por la UBI, personal del hospital, personal médico, personal camilleros, empresarios, y la idea es hacer un libro que le dé voz a tantas personas, ¿no? y que de alguna manera nos llame la atención sobre este momento que hemos pasado, ¿no? Pero a mí me gustaría que el verdadero protagonista del libro fuera más Loreto que el COVID. El COVID es el hilo que me lleva a relacionar a personas tan diferentes, de personas sin hogar que viven en la calle, a personas importantes de la ciudad, que vienen de familias que han contribuido a hacer de Iquitos lo que es, y otras personas que viven en comunidades, y al mismo tiempo introducir un elemento de ficción que me permita hilar todas esas ideas y poner en contexto al lector. Ahora espero ser capaz de hacerlo y que dentro de algún tiempo, cuando sea, estemos hablando de ese nuevo libro aquí de nuevo. Y no, aquí no, mejor en Ica. Nos vamos a Ica. No. Claro, y presencialmente además, ¿no? No con esta cosa media así. Y luego nos tomamos una chelita. Ya, un pisco. Bueno, Juanjo Fernández, ha sido un gusto hablar contigo, conversar contigo. Nos ha estado acompañando amigos como Gonzalo Pajares, Germán Coronado y otras personas que han estado viviendo la transmisión. Y nada, ha sido un gusto. Espero tu nuevo libro. Un saludo a los amigos del otro lado de la pantalla. Ok, bueno, y ahora te dejo con... Tengo mi pantalla aquí, solamente te tengo a ti, no quiero ver a nada más. Así que me alegra que tú
sigas el control ese. Bueno, y ahora le doy pase a Lady Loaiza, que es la presidenta organizadora de la Feria del Libro de Ica, Abraham Valdedomar, para que ella haga el cierre. Un gusto. Chao. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Y bueno, varias de las preguntas que nos hacían al interno también han ido desarrollándose a lo largo de la entrevista. Te agradecemos muchísimo, Juanjo, por haber dispuesto de tu tiempo, además con las condiciones que sabemos en Iquitos estás con internet y con esa maravilla que nos cuentas de las experiencias vividas, sobre todo, ¿no? Que además te hacen inspirarte, contar historias y en hacerlo de una manera tan interesante como lo has logrado en tu libro. Muchísimas gracias, Juanjo. Esperemos que sigas ganando muchos más lectores, y para quienes no hayan todavía comprado el libro, pueden encontrarlo con la editorial Peisa. Ahí está para que lo puedan adquirir. Muchísimas gracias, Juanjo. Un abrazo y esperamos verte en Ica muy pronto. Muchas gracias, Lady. Déjame solamente 3 segundos para darle las gracias a Leo, que me ha dejado un cacharrito de esos para tener una conexión un poco más estable que la normal. Ajá. Listo. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Alicia, también por habernos acompañado en la feria. Esperemos tenerlos pronto por Ica. Así que un abrazo muy grande. Nosotros nos encontramos en un par de minutitos con la siguiente presentación. Tenemos a Luis Hernán Castañeda, que va a estar dialogando con nosotros. Ya nos vemos.